El retumbar era bajo y continuo, un sonido no muy diferente al viento que aullaba fuera de la estación, pero más suave. Venía de uno de los muchos pasillos que conectaban las múltiples habitaciones y secciones de almacenaje del complejo. Lentamente, se movió hacia la sala de recreo. Los oídos tomaron nota de su aproximación, pero ninguno de los hombres reunidos allí se molestó en girarse hacia ello. El ruido era bien conocido por todos ellos y no era causa de alarma. Knowles patinó hasta detenerse llamativamente en una de las puertas y se abrazó a la jamba. Sus piernas se movían alternativamente mientras se balanceaba sobre los patines y miraba a los otros. Lo he oído. Sus ojos se fijaron en el cuerpo que todavía yacía sobre las mesas de cartas. ¿Y qué significa? Nadie lo sabe aún, le dijo Fuchs. ¿Tienes alguna idea? Claro, el cocinero sonrió al joven biólogo. Quizá estemos en guerra con Noruega. Palmer no era mucho mayor que Knowles. Por fin tenía el control de su pelo. Colgaba por su espalda en una sola caída, asegurado con una sola goma. Sonrió por el chiste del cocinero mientras encendía un porro. Una sonrisa rara, la de Palmer. Era otra cosa con la maquinaria y no un mal piloto, pero de vez en cuando tenía un pequeño problema comunicándose con otros seres humanos. Episodios de un pasado ligeramente radical, mayormente durante los 60, surgían ocasionalmente para perseguirlo, tanto química como físicamente. Inhaló con fuerza, volviendo la sonrisa a Gary. Los dos eran opuestos sociales, pero se llevaban bien. En un lugar como la estación, uno tenía que llevarse bien. Gary y Palmer lo hacían así porque ninguno se tomaba al otro demasiado en serio. Estaba preguntándome cuando el Capitán 1 iba a tener una oportunidad de usar su juguete. Gary lo reprendió con una mirada severa, y se volvió para encarar a Fuchs. El biólogo todavía estaba examinando el gran mapa. ¿Cuánto tiempo han estado estacionados ahí? Decías que no creías que hubiesen estado instalados mucho tiempo. Fuchs se apartó del mapa y empezó a rebuscar en una caja archivadora. Sacó una carta del medio. Lo dice aquí, unas 8 semanas. El Dr. Capper entró en la sala. Bennings estaba justo detrás de él, cojeando bastante más de lo que la herida exigía. Gary parecía dudoso. Relativamente recién llegados. 8 semanas. Ese no es tiempo suficiente para que los tíos se vuelvan locos. Y una mierda, encantó. Knowles pateó el suelo con los patines, haciendo girar las ruedas. 5 minutos son suficientes aquí para poner a un hombre al límite, si no tiene la cabeza amueblada cuando llega. Condenadamente amueblada, coincidió Palmer. Empezaba a parecer feliz. A Gary no le importaba un comino. Palmer hacía su trabajo. Quiero decir, continuó Knowles, notando los restos del cigarrillo sin tabaco y conectándolo con la expresión que ahora se extendía por la cara del mecánico. Palmer ha sido como es él desde el primer día. La sonrisa de Palmer se hizo más amplia y le enseñó el dedo corazón al cocinero. Depende del individuo. El tono de Capper era más serio que el del cocinero, aunque la opinión era la misma. A veces, los conflictos de personalidad combinados con problemas relacionados engendrados por el confinamiento y el aislamiento pueden manifestarse con velocidad sorprendente. Gary consideró esto y le habló a Fuchs. ¿Dice cuántos hay en su grupo permanente? Fuchs volvió a mirar la carta medio extraída y frunció los labios. Si esto está actualizado, aparentemente empezaron con solo 6. Así que habría 4 en su campamento. Eso ya no es necesariamente válido, dijo Capper sobriamente. La atención de todos pasó al médico del campamento. ¿Qué quieres decir, Doc? Preguntó Bennings. Quiero decir que no sabemos cuándo pasaron el límite nuestros 2 visitantes, ni por qué, ni si tenían compañía mental. Aunque actuasen solos, tíos tan locos, e hizo un ademán significativo hacia el cuerpo inmóvil sobre las mesas de cartas, podrían haber hecho un montón de daño en su propio vecindario antes de llegar hasta nosotros. Lo que podría ser otra razón por la que Sanders no puede contactar con su campamento por la radio. Podrían estar solo escuchando sus propias transmisiones, señaló Norris. Capper parecía dudoso. Todo europeo moderno habla un poco de inglés. Al menos acusarían recibo, creo. Gary volvió a mirar las mesas. Él no hablaba nada de inglés.
La tensión del momento, sugirió Capper. En situaciones semejantes, la gente normalmente solo puede pensar en su lengua materna. El jefe de la estación volvió la cara, murmurando tristemente. Si lo que dices de ellos haciendo daño a su propio campamento es cierto, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Oh, sí que lo hay, repuso el médico. Me gustaría ir allí. Quizá pueda ayudar a alguien. Quizá pueda incluso encontrar algunas respuestas. Con este tiempo, el médico se volvió al hombre que estaba más cerca de él. Bennings, ¿qué hay del tiempo? El meteorólogo reflexionó. Me gustaría hacer una nueva comprobación de los instrumentos, pero según las últimas lecturas que tomé, se supone que el viento va a bajar un poco en las próximas horas. ¿Un poco? Gary le dedicó una mirada dura. Bennings se inquietó. Dame un respiro, jefe. Intentar predecir el tiempo invernal aquí abajo es como intentar encontrar cubitos de hielo en Londres. Siempre es una tirada de dados. Pero es mi mejor conjetura, basada en la información más reciente. ¿Cuál es tu opinión de la idea del doctor? No me importaría hacerlo yo mismo, se movió para inspeccionar el mapa de la pared. Pero debería ser un trayecto razonable. Incluso teniendo los vientos en cuenta, me imagino menos de una hora allí, hora de vuelta. Gary meditó sobre la idea, no gustándole mucho. Pero quería desesperadamente algunas explicaciones antes de que llegasen tanto el clima como las investigaciones oficiales. Además de lo cual, como Capper había señalado, podría haber heridos necesitando ayuda en la estación noruega. ¿Cuál sería la reacción oficial si él no hacía un esfuerzo por ayudarlos? Palmer tomó la última calada de su porro. Mierda, Doc. Yo te llevo sí. Gary lo interrumpió bruscamente. Olvídalo, Palmer, se volvió a Capper, que esperaba pacientemente una decisión. Doc, eres un dolor en el culo. Solo cuando pongo ciertas inyecciones. Oh, diablos, el jefe de la estación volvió la cara para ocultar su sonrisa. Norris, vea por MC Ready. Algunas risas fáciles llenaron la sala. Norris sonrió al superior. MC Ready no va a ninguna parte. Se refugió hasta la primavera. ¿Quién dice que los humanos no pueden hibernar? Nunca listo MC Ready 2, añadió Bennings. Gary parecía aburrido. Solo vea por él. Tú eres el jefe, jefe. Norris se dirigió a la puerta. De todos modos, probablemente esté Bolinga. Palmer tendrá que ir de alguna manera. A pesar de la familiaridad producida por la repetición constante, a Norris le costó varios minutos prepararse para salir. Caminando penosamente bajo 65 libras de ropa adicional, se abrió camino hacia la puerta exterior. El viento le batió en la cara cuando tiró de la puerta a un lado. Instintivamente, separó los labios para que la saliva de su boca no los congelase juntos. Partículas de hielo traquetearon en sus gafas de nieve. Quizá Bennings tuviese razón. Cuando empezó a subir las escaleras, parecía que el viento había disminuido levemente. La sensación térmica había caído de la rápidamente fatal a la meramente intimidante. Por supuesto, aún tenían que experimentar una verdadera tormenta invernal. Todavía estaban disfrutando de un tiempo otoñal relativamente templado. Su destino era una choza a 100 yardas del complejo principal, conectada a él por cuerdas de guía y una pasarela de madera. 100 yardas a pie en la Antártida parecen 100 millas, incluso cuando el caminante es bendecido por la presencia de un destino visible. Salió de las escaleras que bajaban al edificio central y empezó a lo largo de la pasarela, con las manos enguantadas deslizándose fácilmente sobre la familiar cuerda de guía resbalosa. Algunos carámbanos caían de ella y se rompían cuando sus dedos resbaladizos hacían contacto con ellos. Usó la cuerda no solo para guiarse, sino también para subir la ligera cuesta tirando. Aquí los brazos tenían que complementar a las piernas que tenían tendencia a hacer huelga después de incluso una breve exposición al frío amargo. Se estaba cómodamente cálido dentro de la choza, que tenía paredes dobles y calor eléctrico radiante. MC Ready lo mantenía tan tropical como los reglamentos permitían. Odiaba el frío, lo odiaba aún más que Sanders.
El aislamiento no le importaba. El factor mitigador era la paga, que era asombrosa. Tomó los cubitos de hielo del pequeño frigorífico y los echó en el vaso. Líquido ámbar de potencia impresionante chapoteó alrededor de los cubitos. Alfil a caballo 4, dijo una voz tranquila que no era la suya. Sorbió de su whisky y fue hasta la mesa sobre la que estaba el juego. Un gran sombrero Veracruz alegremente colorido le colgaba del cuello y se balanceaba suavemente contra su espalda. Se agachó para esquivar la bombilla desnuda que colgaba del techo. La choza era pequeña, individualista y amueblada con descuido contemporáneo. Gary la llamaba posilga. MC Reddy prefería la descripción habitada. Era un punto que el jefe de la estación no presionaba. MC Reddy hacía su trabajo. Normalmente, varios carteles grandes de lugares cálidos proporcionaban color interior. Nápoles, Río, Jamaica, Acapulco, una rubia y 2 pelirrojas. Hacía calor suficiente en la choza para hacerle a uno sudar. El tablero de ajedrez electrónico sobre la mesa era más grande que el modelo medio. MC Reddy se sentó y se rió del mal movimiento de su oponente. Pobre pequeño hijo de puta. Empiezas a perder, ¿no? Pensó un momento, y después tecleó su movimiento. La respuesta de la máquina fue inmediata. Peón come reina en caballo 4. Piezas manipuladas electrónicamente temblaron ligeramente cuando se arrastraron por el tablero. La sonrisa de MC Reddy desapareció lentamente cuando examinó la nueva alineación. Alguien estaba golpeando su puerta. Ignoró el ruido mientras pensaba su siguiente movimiento, introduciendo finalmente las instrucciones. Otra vez las piezas cambiaron. Torre a caballo 6, dijo la implacable voz desde el altavoz interno del tablero. Jaque. El golpeo se estaba haciendo insistente. Los dientes de MC Reddy rechinaron mientras miraba el tablero. Se inclinó hacia adelante y abrió una pequeña solapa a un lado del campo de juego. Circuitos de colores le devolvieron la mirada mientras tiraba los restos de su bebida sobre ellos. Chasquidos y estallidos se desencadenaron desde la máquina, seguidos por un destello de chispas y un poco de humo. Alfil a peón 3 come torre a reina 5 rey a alfil 2 mueve peón a peón 6 a peón 7 a peón 8 a peón 9 a peón a peón isfistot asterisco ttt asterisco. MC Reddy escuchó hasta que la algarabía paró, después se levantó y trastabilló hacia la puerta, mascullándose disgustado a sí mismo. Bastardo tramposo, maldita programación arrogante, mejor recuperar mi dinero. Con cuidado abrió la puerta. El calor racheó más allá de él, absorbido hacia el polo sur. Norris pasó empujando, con una acometida de nieve siguiéndolo como una rémora. ¿Te la estabas pelando o solo meabas?, gruñó el geofísico, dándose palmadas a los lados. ¿Por qué demonios no abrías? MC Reddy no dijo nada, pero hizo un ademán hacia el tablero aún humeante. ¿Tenemos módulos de repuesto para estas cosas de ajedrez abajo en suministros? ¿Cómo diablos lo sabría? Ponte tu equipo. El juego de ajedrez fue olvidado súbitamente. MC Reddy observó a su visitante con repentina suspicacia. ¿Para qué? ¿Para qué crees? Oh, no, empezó a apartarse de Norris. De ninguna manera. Ni de broma. Ah, Gary dice. No me importa una mierda lo que diga Gary. Fuera, el viento aullaba. A MC Reddy le sonaba hambriento. Childs había sacado uno de los sopletes grandes y lo mantenía cerca de su cuerpo mientras fundía hielo de los rotores y la cubierta del motor del helicóptero. De todos los trabajos exteriores, deshelar maquinaria era una de las más gratas. Al menos podías mantenerte descongelado junto con el equipo. El viento aullaba a su alrededor mientras trabajaba. Miró hacia el cielo. A pesar de las certezas de Bennings, no envidiaba a quien tuviese que levantar el helicóptero. Nadie lo haría, a menos que Capper insistiese. Childs se sonrió. El viejo y rechoncho Doc Capper normalmente se salía con la suya. Porque una vez proponía algo, ninguno de los otros machos podía retirarse muy bien sin parecer tonto. Devolvió su atención al helicóptero casi descongelado y cortó agua congelada de su engranaje de aterrizaje. El pequeño conjunto de hombres muy vestidos parecía un grupo de osos que emigraban mientras se abrían camino por el estrecho pasillo que conducía hacia el helipuerto. Ya empezaban a sudar,
a pesar de la ropa interior térmica absorbente especial. Las ropas que vestían estaban diseñadas para ser cómodas a 70 bajo cero, no 70 sobre 01. El Dr. Capper llevaba un maletín médico. Estaba hecho de metal y plástico de fuerte impacto integrado y podía contener cualquier cosa, incluyendo un quirófano portátil. Su color patrón era amarillo, pero Capper lo había pintado con spray negro. Era un poco tradicional. Ms. Reddy estudiaba una carta de vuelo imprimida en una hoja de plástico y gruñendo sin parar, con su propio motor mental volando ya sobre su ruta prevista. Locura, esto es condenadamente demente. No sé si puedo siquiera encontrar este sitio con tiempo despejado. Deja de rezongar, Ms. Reddy, le ordenó Gary. Cuanto antes llegues ahí fuera, antes volverás. Si llegamos allí, bufó el piloto. Va contra las reglas subir en esta época del año. Se supone que no debo volar otra vez hasta la primavera. Presentaré una protesta. Las reglas dicen que no tengo que subir con esta clase de tiempo. Que les jodan a las reglas, le dijo Capper. Los registros indican que hay 6 tipos en esa estación noruega. 2 chiflados de 6 tíos dejan quizá a 4 arrastrándose sobre sus vientres pidiendo ayuda. La Antártida es como el océano, Mac. La primera ley del mar dice que ayudes a un compañero marinero en problemas antes de pensar en otra cosa. No me importa ayudarlos, insistió Ms. Reddy. Solo no quiero acabar arrastrándome con ellos cuando caigamos. Gary lo fulminó con la mirada. Si no estás preparado para hacer un vuelo arriesgado ocasional en mal tiempo, entonces ¿por qué demonios te presentaste para este puesto? Ms. Reddy sonrió, frotando un pulgar con un dedo. Por la misma razón por la que lo hicimos un montón de nosotros. Pero no puedo gastarlo si estoy muerto. Mira, Ms. Reddy, si vas a seguir quejándote, Palmer ya se ha ofrecido a llevar al doctor. Ms. Reddy miró boquiabierto al jefe de la estación, incrédulo. ¿De qué estás hablando? ¿Palmer? Quizá haya tenido 2 meses de entrenamiento en esos helicópteros. Entrenamiento con buen tiempo. 4. Lo corrigió Palmer desafiante desde la retaguardia del grupo. Un pequeño soplo no me molesta. Pequeño soplo, Ms. Reddy sacudió la cabeza. Demonios, cuando vas cargado, Palmer, el fin del mundo no puede molestarte. Pero quizá Doc no esté tan interesado en morir feliz como tú, porretas. Entonces súbelo tú y cállate, contestó Palmer. Ms. Reddy hizo un gesto grosero y se volvió para encarar a Bennings. ¿Cómo está ahí fuera, de todos modos? ¿45 nudos? 16, le dijo el meteorólogo. Sí, y un huevo, espetó Ms. Reddy. ¿16 por cuánto tiempo? No se puede saber, en esta época del año. En 5 minutos podrían ser 50. Bennings asintió afablemente. Es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Capper se paró junto a la puerta exterior. El rugido del viento penetraba incluso la barrera aislante de doble grosor. Entonces abres la puerta, gruñó Ms. Reddy sin argumentos, a menos que quieras intentar ir andando. Childs los estaba esperando, y le echó una mano a Capper para subir a la cabina del helicóptero. El médico aseguró cuidadosamente su bolsa detrás del asiento. Fuera de la burbuja de plexiglas, la nieve que soplaba ya empezaba a oscurecer su vista. Ms. Reddy se deslizó adentro junto a él y empezó a pulsar interruptores y a examinar las lecturas de la consola. La única lectura que no se molestó en comprobar daba la temperatura exterior actual. Una vez caía bajo cero, ya no le importaba lo que decía. Y como siempre estaban bajo cero, era el único instrumento en los helicópteros que habitualmente podía ignorar. Se ajustó la cuerda del sombrero por debajo de la barbilla. Colgaba fuera de su anorak polar, incongruente contra su espalda. Childs había activado solícitamente el precalentamiento. Buen mecánico, Childs. Ms. Reddy confiaba en él. El motor había estado calentándose durante 30 minutos. Debería arrancar. Le dio a la ignición. Por un momento, los rotores renuentes se esforzaron contra el hielo fresco.
Después empezaron a girar. El motor aceleró con estabilidad tranquilizadora. «Agárrate ahí, Doc», le dijo a su pasajero. «Esto no es Disneylandia». Tiró de los controles. El helicóptero se elevó, se balanceó a un lado un instante, y luego empezó un ascenso firme al cielo. McReady lo mantuvo estable, y después lo mandó cargando hacia el noreste sobre el paisaje blanco. Se deslizó en el viento, luchando con el vendaval como un salmón regresando corriente arriba. McReady estaba demasiado implicado con los controles para considerar vomitar. No podía. No delante del ecuánime Capper. El médico se relajó en su asiento, volvió a comprobar su cinturón y su arnés de seguridad y examinó el terreno que pasaba. Parecía estar disfrutando. McReady lo maldijo, pero en silencio. Varios pares de ojos observaban a través de las ventanas temporalmente desempañadas desde la sala de recreo mientras el helicóptero encogía en la distancia. Clark apoyaba las palmas contra el cristal mientras miraba. Entre su piel y el exterior había 3 capas de cristal grueso especial y 2 capas intermedias de aire calentado. El cristal todavía estaba frío al tacto. «Mac lo ha subido realmente, ¿eh?» Benning se estaba palpando la pierna, teniendo que forzarse a no rascarse el picor curativo. Capper se ha ofrecido a comprobar el campamento noruego en busca de heridos, y Gary ha convenido. «Podríamos haber usado los perros», dijo Clark, ligeramente herido por no haber sido ni siquiera considerado. «Habría sido más seguro, con este viento». «Más seguro, sí», coincidió Bennings, «pero 10 veces más lento. Cualquier día podríamos tener aquí una tormenta importante. De este modo estarán de vuelta en unas horas». Con un grueso vendaje acolchando en la cadera por donde había entrado la bala, el husky trotó dentro de la sala. Vagabundeó felizmente entre las mesas y sillas, cojeando solo un poco de la pata dañada. «Esto es una condenada locura», pensó McReady cuando elevó el helicóptero sobre una cresta de hielo. El motor protestó, pero solo un segundo o 2. Algunas rocas en lo alto de la cresta asomaban a través de la nieve. «Calvas enterradas», reflexionó McReady. Curioso cómo uno podía sentirse solitario por algo tan común como la hierba. Sonrió levemente. Excepto por las importaciones de Palmer y Childs, por supuesto. La tempestad se había reducido considerablemente desde el despegue y tenía que admitir que volar se había vuelto casi agradable. Empezaba a parecer que lo conseguirían sin verdaderos problemas. El calefactor de la cabina del helicóptero gemía ruidosamente. McReady lo tenía puesto alto. Por lo que a él concernía, era la única configuración que poseía. Capper estaba incómodamente acalorado, pero no dijo nada. Aguantaría el calor por mantener al piloto contento. McReady echó un vistazo al mapa de plástico colocado en el soporte de la consola. «Deberíamos de estar acercándonos, Doc, si las coordenadas que nos dieron Fuchs y Benning son correctas. Esto no es el Ártico, Mac. Aquí abajo los campamentos no flotan por ahí en témpanos de hielo. Estará donde se supone que tiene que estar», de repente señaló abajo a través de la burbuja. «Ahí, ¿qué es eso?» El humo era visible directamente delante, y no venía de la chimenea de alguien. Había una densa columna central y varios penachos secundarios más pequeños. Demasiados. El viento hacía que el humo se rizase y bailase en la tarde antártica. Pronto el sol desaparecería totalmente y la larga noche del Polo Sur se asentaría sobre ellos. McReady rodeó el campamento medio enterrado. De cerca el humo parecía extraordinariamente denso, casi alquitranado. Ondulaba hacia el cielo desde fuentes ocultas. No había señales de movimiento abajo. Solo el viento se movía ahí. ¿Algún lugar en especial, Doc? Capper se inclinaba a la derecha, mirando solemnemente a través de la burbuja. Escógelo tú, Mac. Por el aspecto de las cosas, no creo que importe mucho. El viento relajado no le dio problemas a McReady mientras aterrizaba con cuidado el helicóptero. Apagó el motor y cambió al precalentamiento para evitar que se helase. Los rotores redujeron,
con su quejido tranquilizador desvaneciéndose en un silencio, mezclándose con el viento lastimero. MC Ready abrió la puerta de la cabina y salió. Su primera mirada fue para el cielo. Mostraba un azul cobalto, excepto por nubes que se movían deprisa. No había manera de decir cuánto iba a durar el respiro en el clima. Tendrían que apresurarse. Caminaron penosamente hacia el campamento. Un gran edificio prefabricado de metal surgía directamente delante. Estaba lleno de agujeros abiertos que no eran parte del diseño original. MC Ready buscó, pero no pudo localizar una ventana intacta. El cristal roto relucía como diamantes en la nieve. El humo se elevaba desde la superficie. Como su propio campamento, la mayor parte de este debió ser apretado por debajo del hielo. Parecía que el mismo suelo estaba en llamas. Piezas individuales de equipo ardían con sus propios fuegos personales, derritiendo su camino en el hielo y hacia su extinción final. Un ascua ardiente zumbó cerca y ambos hombres se agacharon instintivamente, aunque el fuego allí era normalmente una compañía bienvenida. Pero el condicionamiento es difícil de vencer. Capper no decía nada, solo miraba. Los pensamientos de MC Ready eran una laguna asombrada. El sitio parecía Cartago tras la última guerra púnica. Esto no era lo que habían esperado. No esa total devastación. MC Ready se giró y volvió al helicóptero, y previsoramente se metió la llave de ignición en el bolsillo. Finalmente localizaron la fuente del mayor fuego y también la razón para la columna extraordinariamente densa de humo. Se elevaba desde lo que parecía ser una pira funeraria improvisada. Libros, neumáticos, muebles, trozos de madera, cualquier cosa que ardiese había sido amontonada fuera del edificio principal e incendiada. Discernibles entre el resto de astillas inorgánicas estaban los restos carbonizados de varios perros y al menos un hombre. Montones de viscosidad negra que podría haber sido asfalto o sellador para techos ardían resplandecientes entre el resto de las ruinas. Un pequeño bidón de gasolina yacía cerca sobre su extremo, faltando su tapa. Un bidón más grande de combustible estaba a un lado. MC Ready comprobó el contenedor más pequeño primero, después el más grande. Ambos estaban vacíos. Miró a su izquierda. ¿Era solo el viento susurrando en sus oídos? Intercambió una mirada con Capper. La cara del médico estaba pálida, y no era del frío. MC Ready hizo otro viaje de vuelta al helicóptero y abrió la puerta. La escopeta se deslizó fácilmente de sus soportes detrás del asiento del piloto. Se aseguró de que estaba cargada, tomó una caja de proyectiles del compartimento de debajo y se la metió en el bolsillo, y después se apresuró a reunirse con Capper. El médico miró severamente el arma, cuyo propósito era tan diferente del de los instrumentos que él llevaba en su maletín. Pero no se opuso a su presencia. Parecía un seguro bastante pequeño ante la violencia que había desgarrado ese campamento. Empezaron a ir hacia la estructura central, o más bien lo que quedaba de ella. Ascuas encendidas continuaban flotando por delante de ellos. Una se adhirió a la manga de MC Ready y él la apagó distraídamente. La puerta estaba desbloqueada. MC Ready giró el pestillo, dio un paso atrás y usó la boca de la escopeta para empujarla hacia adentro. Osciló flojamente y golpeó la pared interior. Delante había un largo pasillo oscuro como el carbón. Había un interruptor justo dentro del portal. Capper lo pulsó varias veces, sin efecto. Sacó una linterna de su abrigo y la apuntó pasillo abajo. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. El haz se oponía a las paredes y el suelo, revelando un túnel un poco diferente en diseño y construcción a aquellos de su propio complejo. Solo el viento les hablaba, tan constante como poco informativo. Capper miró al piloto, que se encogió de hombros. «Esta es tu fiesta, Doc». Capper asintió, y empezó a meterse. MC Ready siguió y se arrimó al hombre mayor. Su progreso era lento por los escombros que llenaban el corredor. Sillas volcadas, arcas de equipo, cables sueltos y bidones de gas y líquido hacían traicionera la marcha. Una vez MC Ready casi se cayó de cara cuando sus pies se enredaron en un televisor reventado. Capper hizo una mueca, y después le echó al piloto una mirada reprobadora. «¿Quizá yo debería llevar el arma?» Extendió una mano. MC Ready estaba enfadado consigo mismo. «Tendré cuidado. No ocurrirá otra vez».
Solo mira donde apuntas esa linterna. Capper asintió, e intentó mantener el haz enfocado igualmente en el suelo y el pasillo delante. Hacía tanto frío en el corredor como fuera. La calefacción aquí dentro ha estado apagada bastante tiempo, dijo. MC Ready asintió, con los ojos intentando atravesar la oscuridad enfrente de ellos. Cualquiera que quedase vivo habría muerto congelado hace días. No necesariamente. Solo porque esta sección esté expuesta y sin calefacción no significa que todo el campamento esté igual. Tu choza tiene su propia calefacción, por ejemplo. Sí, pero si el generador se apagase yo sería una paleta de hielo en un par de horas. Bueno, pues quizá tengan calentadores de propano portátiles. MC Ready le echó una mirada amarga. Te quiero, Doc. Eres un maldito optimista. Capper no respondió. Continuó apuntando el haz de la linterna sobre el suelo y las paredes. El viento se lamentaba en lo alto. MC Ready se detuvo. ¿Oyes algo? Capper se esforzó en escuchar. Sí, eso creo, movió la linterna. Mecánico. Siguieron el ruido débil, que pronto se convirtió en un siseo audible. A medida que continuaban pasillo abajo, el siseo se hizo reconocible como estática. Había una puerta bloqueando el extremo del pasillo. El chisporroteo constante venía del otro lado. Capper movió la luz sobre los restos de una puerta. Algo la había destrozado. Un hacha sobresalía del centro, con la hoja enterrada profundamente en la madera. MC Ready puso el arma a un lado, agarró con ambas manos y tiró hasta que se soltó. El filo cortante estaba manchado de oscuro. Lo examinó brevemente, mirando a Capper por confirmación. El médico no dijo nada, lo cual era confirmación suficiente para MC Ready. No había mucha sangre en el hacha, y lo que quedaba estaba congelado en una costra granate. Dejando el hacha recuperó el arma, sujetándola ahora un poco más fuerte mientras probaba el pomo. Este rotó y la puerta se abrió hacia adentro, pero se detuvo después de moverse solo unas pulgadas. El piloto puso el hombro contra ella y empujó, pero se negó a moverse más. Bloqueada desde el otro lado, le dijo silenciosamente a Capper. Puso la cara en la escasa apertura. ¿Hay alguien ahí dentro? No hubo respuesta. Capper se movió contra el costado de MC Ready y gritó más allá de él. Somos estadounidenses. Hemos venido a ayudaros, agregó MC Ready. Movió la lengua contra el interior de la boca y añadió. Estamos solos. Aún no había respuesta. Se reafirmó y se apoyó con más fuerza contra la puerta. Hubo un crujido. Creo que se ha movido un poco, le dijo al médico. Échame una mano. Capper sumó su propia masa a la de MC Ready y empujó. El suelo helado del pasaje daba un pobre agarre a sus botas. Pero alternativamente percutiendo y presionando duramente, se las arreglaron para abrir la puerta hacia adentro 1 pulgada cada vez. Finalmente lo ampliaron lo suficiente para que MC Ready metiese la cabeza. Dame la linterna. Capper se la entregó y el piloto dirigió su asa hacia adentro. Ahora la estática era fuerte. ¿Ves algo, Mac? Sí. La linterna reveló bancos de instrumentos electrónicos, la mayoría destrozados. Una consola parecía ser la fuente del zumbido constante. Comunicaciones, le contó al médico. Se parece un montón al territorio de Sanders, en cualquier caso. Le devolvió la linterna a Capper, se calzó en la apertura y empujó. La puerta se dio otro par de pulgadas. Capper lo siguió, apuntando la linterna alrededor de la pequeña habitación. El viento les besó la cara, inesperadamente vigoroso. Se echó hacia atrás y distinguió los agujeros en el techo. Una lámpara Gans descansaba en una mesa en un rincón. MC Ready sacó una cerilla, la encendió con cuidado y aplicó la llama al farol mientras giraba el mando de control. El butano prendió con una acometida, formando un pequeño círculo de luz. Alzando la lámpara, se volvió en un círculo lento. La luz tenue descubrió la parte superior de la cabeza de un hombre, mostrándose justo por encima del respaldo de una silla giratoria. «Hey, sueco», llamó a la figura. «¿Estás bien?» La silla se mecía levemente en la brisa del techo. Ambos hombres se movieron lentamente hacia ella.
MC Ready sacó un brazo y detuvo al médico a una yarda de la silla, y después la tocó con la escopeta. ¿Sueco? La mirada de Capper se movió al brazo que descansaba en un reposabrazos de la silla. Una fina línea roja caía de él, un hilo carmesí congelado que terminaba en un charco de sangre coagulada en el suelo de madera. MC Ready tocó la silla otra vez, rodeándola. Capper se movió rodeando el otro lado. El hombre en la silla estaba vestido ligeramente, demasiado ligeramente para la temperatura por debajo del punto de congelación de la habitación. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo más allá del alcance de la visión de ellos. Su boca estaba congelada abierta. Parecía haber sido petrificado en el acto de gritar. La mirada de MC Ready bajó por el cuerpo rígido. La garganta había sido rajada de oreja a oreja. Ambas muñecas estaban también rajadas. Una anticuada navaja de afeitar yacía en el regazo del hombre. Estaba manchada del mismo color que el hacha que había sido hundida en la puerta. La navaja parecía fuera de lugar en la sala de comunicaciones, una antiguaya entre tecnología sólida. Había hecho su trabajo, empero. MC Ready alcanzó más allá del cadáver de ojos muy abiertos y pulsó un interruptor. El siseo continuo de la radio desapareció. Había una puerta en la pared contraria, que también resultó estar bloqueada desde el lado opuesto. MC Ready chocó con el hombro furiosamente contra ella, golpeándola hacia adentro. Hizo una pausa para recuperar el aliento, y vio a su compañero mirando con fascinación el cadáver y sus múltiples cortes. «Dios mío», murmuraba el médico a medias para sí mismo. «¿Qué demonios ocurrió aquí?» «Vamos, Capper», le gruñó impaciente MC Ready. «Esta también está bloqueada». ¿Qué? El médico miró fijamente al piloto, después despertó de su aturdimiento y se movió para ayudar. Juntos golpearon el nuevo obstáculo hasta que se movió lo bastante para dejarlos pasar. Un armario metálico de almacenamiento había sido usado para apuntalar la puerta. Más allá había más oscuridad. El viento era más fuerte. Capper apagó la linterna y tomó la lámpara de MC Ready, liberando a este para sujetar el arma con ambas manos. Él sostuvo el farol en alto, revelando una serie de escalones que dirigían hacia abajo. «¡Ey, suecos!», gritó MC Ready a la oscuridad mientras empezaba a bajar. «No son suecos, maldita sea», lo corrigió irritado Capper. «Son noruegos, MC Re». Algo salió de la oscuridad y le golpeó la cara.